días, hola Carmen, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, igualmente. ¿Cuándo llegaste a México? Pues llegué el domingo pasado. Llegaste el domingo pasado. Bueno, pues aquí, retomando el hilo de lo que hemos conversado tú y yo, de lo que pudimos hacer en CNN para hablar de tu libro, gracias que nos diste la primicia en su momento, ahora estás en México ya formalmente para presentar este libro, pero ya habíamos platicado tú y yo, precisamente en esta ocasión y en otra, de lo que es esta biografía tuya, de lo que significa para un ser humano ser eso que eres, el hijo de Pablo Escobar Gaviria, el más grande narcotraficante de la historia, pues de América Latina y de Colombia, desde luego. ¿Por qué no empezamos por ahí? Aunque lo hemos platicado en otras ocasiones, vale la pena que para quien está escuchando esta señal en esta plataforma digital podamos escucharte. ¿Cómo fue para ti y cómo ha sido para ti eso, ser el hijo de Pablo Escobar Gaviria? Bueno, Carmen, pues siempre ha sido una lucha contra el prejuicio, porque la sociedad pues siempre nos ha visto como, la verdad, como personas que somos parte de una organización criminal, cuando en realidad somos parte de una familia al haber nacido hijos de Pablo Escobar. Pero claro que con el tiempo y con el accionar de cada una de nuestras acciones de paz y la manera como hemos enfrentado nuestra vida, también la sociedad comienza a darnos un espacio para de alguna manera, pues tener la posibilidad de ser quienes queremos ser y no vivir acusados de ser los hijos de Pablo Escobar. Dirían los juristas que las penas no son trascendentes, que lo que hizo tu padre no lo hiciste tú. Sí, la verdad es que la ley es clara al respecto, pero eso es una teoría que en la realidad no se pone en práctica. ¿Ya en Colombia logra ser Juan Pablo Escobar un ciudadano que tiene derecho a vivir su vida? ¿O sigue siendo el hijo del narco? Pues yo creo que allá hay algunos sectores sociales que sí reconocen la labor que hemos hecho, que no podemos desconocer que nos han dado un espacio diferente al que teníamos antes, que era muy restringido, pero sin embargo el prejuicio todavía sobrevive en algunos sectores. ¿Cómo fue tu vida de niño, Juan Pablo? ¿Cómo era vivir las mieles y las hieles de ser el hijo del capo mayor? Pues yo te diría que tengo un recuerdo hasta los 7 años que vivimos una vida en teoría pues de ensueño, también de excentricidades y de lujos y de un poder económico sin precedentes. Pero también después de los 7 años, cuando mi padre ordena la muerte del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, pues no solamente la historia del país cambió para siempre, sino la de nuestra familia, porque a partir de ahí no hubo ninguna posibilidad de disfrutar toda aquella riqueza que ya había acumulado mi padre en ese momento y comenzó una violencia feroz de la que pues hago referencia en mis dos libros. Ujú. Antes de que tu padre decidiera el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, antes de que ese quiebre se diera en la vida de la familia Escobar, ¿qué tipo de excentricidades recuerdas? Porque hemos hablado y un poco la imagen de un niño como tú que en lugar de tener elefantes y jirafas de peluche, los tenía de veras para jugar. Pues sí, evidentemente teníamos nuestro propio zoológico con más de 1.200 especies importadas. La hacienda tenía unas 3.000 hectáreas, 10 casas, 27 lagos artificiales, 700 empleados Oh. y un centenar de vehículos recreativos, tanto para nosotros como para los invitados, además pues de su propio aeropuerto, helipuerto y todas las comodidades que se podían comprar en esa época. Claramente pues fue una época dorada al principio, pero que después trajo mucha violencia y mucho dolor y que de ninguna manera pues nos enorgullece haber vivido esas circunstancias por el dolor que después produjo la propia historia y violencia de mi padre. ¿Qué pasó con todo eso, Juan Pablo Escobar? ¿Qué pasó con todo lo que describes y más? Bueno, Esa riqueza. escribí un capítulo en mi primer libro, Pablo Escobar, mi padre, que se llama ¿Dónde está el dinero? Ahí explico cuál fue el destino final que tuvo toda esa gran fortuna que amasó mi padre, que tanto en manos del Estado quedaron una gran cantidad de propiedades como en manos de los enemigos de mi padre que después de su muerte pues vinieron pistola en mano a cobrar lo que decían ellos habían gastado
persiguiendo a mi padre durante más de una década, pues que habiendo sido sus archienemigos. Lo triste es que ninguno de estos dineros pues fue destinado a la reparación de las víctimas de mi padre, que creo que ese hubiese sido el verdadero destino final necesario de semejante fortuna, pero en el propio Estado colombiano se vendieron las propiedades que nos habían quitado por precios irrisorios que no tienen nada que ver con la realidad del mercado y ni siquiera los pocos dólares que costaron pues fueron a parar a las víctimas. ¿Tienes idea, Juan Pablo Escobar, de cuántas víctimas padecieron a tu padre? ¿Víctimas mortales? Pues no hay un registro oficial y creo que esto tiene la razón de ser de que justamente al no haber ese registro, pues no hay a quién reparar. Siempre se ha hablado, yo creo que una cifra cercana a las 3.000 personas, diríamos que esa sería una cifra que se acerca en principio a la realidad. Hay mucha especulación y la verdad es que no hay una cifra oficial, nunca la hubo, de víctimas de Pablo Escobar. Juan Pablo, presentas en México este libro que, como lo narré hace unos minutos, es producto de un trabajo tuyo, de ir a indagar, de ir a tocar puertas, de ir a buscar personas que estuvieron cerca de tu padre, Pablo Escobar Gaviria, de encontrar a un Pablo Escobar infraganti y de buscar por tu propia ruta y tus propios recursos esas historias que tu padre no te contó. ¿Y qué te encontraste? ¿Y qué revisaste? ¿Y qué estás contando? Bueno, me estoy encontrando con unas historias que relacionan la corrupción internacional que le permitió a mi padre ostentar semejante poder pues, militar. Realmente las relaciones que tuvo con la CIA en el principio de los 80 para, a través del narcotráfico, financiar la lucha anticomunista en Centroamérica y también un capítulo revelador que en este caso particular sí me lo contó mi propio padre en la cárcel de la Catedral, que tiene que ver con una ruta que él tuvo con la complicidad de algunos agentes de la agencia antidrogas estadounidense en la que se enviaron alrededor de 800 kilos de cocaína semanales durante 3 años de manera ininterrumpida en una cadena de corrupción sin precedentes que yo pues desconocía y que pude investigar y revelar para mostrar un poco la otra cara de la corrupción de la que nunca se habla y que hace posible que personajes como mi padre ostenten el poder militar y económico que les permite al final pues desafiar a cualquier democracia. Eh, Tu padre le llamaba de una manera muy simple a esa ruta. Mi ¿Cómo la padre le titula? llamaba el tren, Le así la bautizó el tren El tren, porque simplemente el por tren. su puntualidad, por su puntualidad, por la velocidad y la eficacia, porque en 3 años nunca se cayó un solo kilo, nunca fue secuestrado por las autoridades. Entonces se hizo un envío en total de más de 90.000 kilos de cocaína, eso es una barbaridad. Esta ruta, que es una de las grandes revelaciones de tu libro, desde luego, Juan Pablo Escobar, esta ruta que tu padre le llamaba el tren, traficaba 800 kilos de cocaína cada semana durante 3 años, Exactamente, sin que nadie se atravesara. sin que nadie se atravesara y se utilizaban aerolíneas comerciales y el Aeropuerto Internacional de Medellín junto con el Aeropuerto Internacional de Miami de manera ininterrumpida y sistemática. Así funcionó esa ruta. Medellín y Miami, esos son los dos puntos de conexión para esta ruta que has descrito. Eh, ¿Tienes en tu investigación más elementos para saber quién permitió que eso ocurriera con tal tranquilidad para que durante 3 años pudieran transitar esos kilos y kilos de cocaína, 90,000 kilos de cocaína en 3 años, libremente, sin freno alguno, a través de Medellín y Miami en los aeropuertos? Bueno, pues pude hacer una investigación, como bien decías tú, con los contactos que quedaron del pasado. Entrevisté a personas que estuvieron directamente pues, involucradas con esta ruta que describo, pero pues obviamente por respeto y mi compromiso con ellos de no revelar la fuente, pero esto debo decir que fue mi propio padre quien por primera vez en la cárcel de la Catedral hizo una referencia explícita y directa de esta ruta en la cual pues recuerdo una de sus frases que dijo:
terminamos trabajando con aquellos que nos perseguían. Terminamos trabajando con aquellos que nos perseguían, con lo cual se intuye que esto solo puede ser posible con la colaboración de las autoridades, tanto de Colombia como algunas de Estados Unidos, para que eso fuera factible. En definitiva, hay una gran cadena de corrupción que es impresionante porque pues esa ruta involucraba no solamente los oficiales de migración colombianos, sino que pues estas personas viajaban sin pasaporte, sin visa y sin nada y eran recibidos allá en el aeropuerto por los agentes a la luz de todos y en plenos vuelos comerciales, como te digo, e incluso no se tenía ni siquiera la precaución de esconder la droga porque ya estaba completamente, diríamos la palabra, pues aceitada la ruta con la corrupción y eso garantizaba el ingreso de la droga sin ningún tipo de problema. Y hay que recordar pues que por cada kilo le cobraban alrededor de un impuesto entre 3.000 y $3.500. Uf, un dineral impresionante. No sería la primera vez, Juan Pablo, que tengamos noticia de un tipo de financiamiento irregular para patrocinar ciertas cuestiones que no pasan por el Congreso de los Estados Unidos o por los congresos de los países, contra la guerrilla, contra regímenes que no son simpáticos, etcétera, etcétera. Aquí lo que vemos es una fábrica de dinero donde hay una gran cantidad de corrupción y donde puede haber financiamiento ilícito para patrocinar diversas causas políticas incluso. Sin duda, bueno, eso es una práctica que se ha repetido a lo largo de la historia, no es ninguna novedad realmente. Lo que sí puede ser novedoso es el vínculo, pues se supone que Pablo Escobar era un personaje completamente enfrentado a todas estas organizaciones o instituciones, pero en definitiva terminó colaborando para ellos en algún momento. Dices que tu padre te lo contó en la cárcel de la catedral. ¿El propio Pablo Escobar Gaviria te mencionó la palabra CIA? Exactamente, y sobre todo el capítulo del tren fue el que él hizo una mención directa. Y debo recordarte también que para el capítulo que cuento la historia de Barry Seal, yo tuve la posibilidad de reunirme con Aaron Seal, su hijo, en Ciudad de México el año pasado para verificar justamente el contenido de cada una de las líneas de mi capítulo sobre su propio padre. Y ese capítulo, digamos que no solamente lleva mi firma, sino también en la de Aaron Seal, su hijo, quien ha ratificado lo asegurado por mí en ese capítulo. Dinos en esencia qué es lo que dices en ese capítulo. Pues en ese capítulo menciono por qué razón Barry Seal termina muriendo y es porque ha tomado las fotografías donde por primera vez se ve a mi padre en plena actividad como narcotraficante, en connivencia con el gobierno nicaragüense de aquel entonces, cuando soldados pues suben 600 kilos de cocaína. También relato quiénes fueron las personas que asesinaron a Barry Seal al interior de los Estados Unidos y además hago una revelación que esto viene de parte de la familia Seal, que ellos sostienen la teoría de que hubo un aparente complot para desproteger a su padre, no garantizándole su protección a pesar de que la pidió en más de 3 oportunidades, eh, con lo cual ellos sugieren que a propósito se dejó desprotegido a su padre para que se facilitaran las tareas para asesinar. Es muy fuerte ese capítulo por esto que dices, no solamente eres tú, sino el hijo de esta persona asesinada que formó parte precisamente de esa estructura criminal donde había de un lado y de otro participantes. Estamos, Juan Pablo, en un momento para Colombia donde hemos visto que se han abierto muchos procesos judiciales de diferentes tipos, relacionados con los paramilitares, relacionados con el narcotráfico, etcétera. Estas revelaciones que están en este libro y que forman parte de lo que tú has logrado saber, de lo que tu padre no te contó, ¿crees que podrán impactar en algún proceso judicial en Colombia que puedan trascender a la propia existencia del libro, en términos, en este caso, judiciales? Pues yo te diría que no, Carmen, porque en Colombia, hay que decirlo claramente, siempre ha habido un interés de mantener a mi padre como el único y exclusivo responsable de esa violencia y de esa corrupción. Entonces, en Colombia hay interés por investigar los vínculos de mi padre con la corrupción local y mucho menos internacional. Dime una cosa, Juan Pablo.
Pablo Escobar Gaviria y la organización criminal que lideraba, ¿qué vínculos tuvo con México? ¿Con qué personajes? ¿Con qué situaciones? ¿Qué has podido saber? Pues mira, realmente en aquella época en que mi padre fue tan exitoso como narcotraficante, había que recordar que en ese contexto el mundo no tenía los controles fronterizos que tiene hoy. Entonces, para él fue relativamente muy fácil traficar de manera directa entre Medellín y los Estados Unidos, esencialmente utilizando avionetas, lanchas y otro tipo de barcos pesqueros. En esa época fueron muy pocas las rutas que se realizaron a través de México. Sí hay una ruta que yo revelo en mi primer libro, Pablo Escobar, mi padre, que se llamaba la Ruta de las Cebollas, que se enviaba cocaína en camiones desde México, que estaban completamente llenos de cebolla y por supuesto por el olor mismo de la cebolla no le permitían a los perros detectar la cocaína. Mm. Entonces, se utilizó en principio esa ruta, pero digamos que el fuerte de mi padre siempre fue el envío directo de la droga desde las zonas aledañas a Medellín hasta los Estados Unidos, muchas veces sin utilizar otros países como puente. Se llegó a hablar, Juan Pablo, de la colombianización de México. Y luego cambió la historia y algunos hablan de la mexicanización de Colombia, pero bueno, en fin, en este juego de palabras, ¿qué dices tú de la relación Colombia-México, el narcotráfico y todo esto que al final de cuentas ha, en el caso mexicano, desatado una ola de violencia gravísima? Colombia vivió y ha vivido verdaderamente situaciones extremas de violencia con el liderazgo de tu padre como líder de los narcotraficantes, pero en el caso mexicano tenemos también una violencia ya demasiado extendida. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca ves a México de la Colombia que tú viviste? Pues mira, Carmen, yo creo que esto es una realidad que nos está proponiendo de manera sistemática el prohibicionismo. Esto ya no es un problema de mexicanos o de colombianos, sino que en la medida en que nosotros en el mundo no podamos entender que puede haber otra manera de acercarnos al mismo problema de la droga que nos va a sobrevivir a todos, pues vamos a tener que acostumbrarnos a ver sistemáticamente cómo resurge personajes como mi padre o como el Chapo Guzmán en su momento y los que vendrán en el futuro, porque este contexto no ha cambiado y lo que propone es una violencia sin par, atroz, un enfrentamiento, una división entre las clases sociales y un gran negocio que permite el empoderamiento, digamos, progresivo y sistemático de estas organizaciones que tienen una gran capacidad militar y económica para, digamos, meterse en las instituciones y corromperlas a todos los niveles. Y eso hace muy difícil que permita tenerse algún éxito en la lucha contra las drogas, que de hecho es un fracaso total y evidente la lucha como la han llevado hasta el día de hoy, porque no es con ametralladoras que se resuelve un problema a todas luces de salud pública. ¿Tu padre quiso ser presidente de Colombia? ¿Eso es cierto? Sí, es cierto, él soñó con esa posibilidad. ¿Con esa posibilidad que fue real o que era una locura? Pues era una locura siendo que él era un narcotraficante, pero era perfectamente real en virtud de la efervescencia de su popularidad en los principios de los ochentas, donde pues era un personaje con cierto carisma y sus obras sociales le habían hecho ganar una enorme cantidad de apoyo a nivel popular y social. Que aún mantiene, por lo que vemos. Pues trágicamente, la verdad es que gracias a este fenómeno de las narcoseries, hoy mi padre es más famoso que nunca antes en su vida. Entonces, la realidad es que hoy se ha convertido en otra persona, en un ser que muchos han comenzado a ver casi como un héroe por esta glorificación de la violencia de la que es objeto en este tipo de seriados de televisión, de los cuales también hago una referencia explícita en un capítulo que le he dedicado a las narcoseries en mi nuevo libro, Pablo Escobar Infraganti. Creo que tenemos que tener cuidado con el mensaje que se le está enviando a la sociedad a través de estas series cuando se glorifica y no se respetan los hechos que acontecieron, pues claramente se permiten los jóvenes construirse para ellos una imagen de que Pablo Escobar era un héroe y posiblemente una persona y una historia digna de ser imitada, pues cuando yo en realidad soy yo quien me dedico a mostrar al mundo, a los jóvenes,
sería la peor idea que se les puede ocurrir. Meterse en narcotraficantes, pero las narcoseries, tú dices, son un factor que puede desarrollar esta conducta imitativa, de imitación. O sea, los chicos, sí, la glorificación, tú lo dices con mucha claridad. Pues mira que es sorprendente la gran cantidad de mensajes que yo recibo por las redes sociales de jóvenes que dicen quiero ser narco como tu papá, me mandan fotografías de ellos disfrazados como mi padre, o mensajes de voz o videos amenazando como lo hacía él. Entonces, claro, esto tiene una estrecha relación y una directa relación con este fenómeno de las narcoseries, porque yo comienzo a recibir centenares de mensajes de los países más remotos que tú puedas imaginar, de todas las culturas. Entonces, esto es una cuestión, un fenómeno mundial, y hay una nueva generación de jóvenes, no tengan ninguna duda, dispuestos a ser narcotraficantes porque las historias que les están contando y la manera como lo están haciendo, pues les están haciendo creer de que es el mejor camino para ellos. Tú dices que es una muy mala idea que lo quieran imitar a ti mismo. Bueno, pues te convirtió de ser el hijo de este narcotraficante, de vivir esta cosa desmedida de lujo, riqueza y excentricidades en un corto tiempo de tu vida, y después todo lo demás fue, por lo que has contado tú, una pesadilla. Absolutamente, si sumamos las páginas de mis dos libros, son como 700 páginas de razones por las cuales yo elegí no ser Pablo Escobar 2.0, porque soy testigo como muchos o como pocos de la violencia que generó mi padre y de las consecuencias terribles que trajo para nuestra familia y nuestra sociedad, y de ninguna manera pues me atrevería yo a repetir semejante. Juan Pablo Escobar, ¿qué edad tenías cuando mataron a tu padre? Bueno, En una escapada que ya no tenía salida para él, fue acribillado. pues te haría una pequeña corrección, si me lo A permites. ver. Bueno, ese es un tema porque toqué Pues, una fibra sensible, venga. pues mi padre se suicidó y se dejó encontrar, esa es la realidad. A ver, a ver, a Eh, ver. ¿Se suicidó? en virtud de que nosotros ya éramos rehenes del gobierno colombiano y ya no formábamos parte de la protección. Nosotros realmente, habiendo sido expulsados por Alemania cuando intentamos ingresar allí para refugiarnos, mi padre comprendió que ya nuestra condición de protegidos pues era una ilusión, y habíamos sido forzados a regresar contra nuestra voluntad y siendo personas libres y además menores de edad, lo cual mi padre decidió el 2 de diciembre del 93 hacer algo que nunca había hecho en su vida, que es agarrar un teléfono y empezar a hacer llamadas con nombre propio a un hotel que era de las Fuerzas Armadas de Colombia, cuando siempre me enseñó que yo nunca debería tocar el teléfono porque el teléfono era sinónimo de muerte. Con lo cual pues queda muy claro que mi padre eligió, y están las grabaciones que así lo demuestran, cuando en reiteradas ocasiones yo le cuelgo el teléfono diciéndole que por favor no nos llame más, que él sabe que lo van a ubicar y que no siga haciéndolo, cuando podía perfectamente haber enviado a Limón, que estaba con él acompañándolo, o a otra persona, a hacer las mismas llamadas y las mismas preguntas, con lo cual pues no hay ninguna duda de que mi padre eligió dejarse encontrar ese día para matarse antes de que lo capturaran o lo mataran. Nadie lo iba a capturar, era claro que lo iban a matar. Para ti es un hecho claro que esa decisión de llamarte a ti, de llamar a tu familia, era para que lo buscaran y lo mataran. Es decir, y por eso dices que se suicidó. ¿Es una manera de suicidarse? Claro, una manera de entregarse, porque cuando tú eres el hombre más buscado del mundo y utilizas el teléfono, y además durante los últimos 10 años de tu vida le enseñaste a tu hijo, como lo hizo conmigo, de que si yo tocaba el teléfono me moría porque era sinónimo de muerte, en virtud de que las autoridades tenían tipos de rastreo muy sofisticados, que sabíamos la capacidad que tenían de rastrear esas llamadas. Mi padre era absolutamente consciente de los riesgos que significaba hacer uso de esos teléfonos, y lo hizo llamando a un hotel que además era propiedad de las Fuerzas Armadas de Colombia, con lo cual era un hombre, digamos, pues, un hombre inteligente y capaz como para ir claramente corriendo en ese momento. Y si acaso se le había olvidado, pues yo se lo recordé en reiteradas oportunidades, llamados en los que yo mismo le colgaba la llamada porque estaba perfectamente consciente de que era inmediata la ubicación que iban a rastrear, y él continuaba pegado al teléfono porque lo estaba haciendo. Yo estaba consciente de, y él también.
¿Recuerdas, si recordamos aquella llamada tuya? ¿Qué edad dijiste que tenías cuando sucedió esto? 16 años. 16 años. Bueno, tú cuando se sabe de la muerte de tu padre, ahora sí que tomas el teléfono y llamas a una estación de radio y dices cosas tremendas. ¿Recuerdas aquello, obviamente? En realidad ocurre que una periodista me llama 10 minutos después de que yo estaba hablando con mi padre y me anuncia que mi padre había fallecido. Y yo tuve una reacción pues violenta, dije que los iba a matar a todos. 10 minutos después llamé arrepentido de lo que había dicho y juré ser un hombre de paz, y hace 23 años que vengo cumpliendo con la segunda promesa y no con la primera amenaza. La primera amenaza es los voy a matar a todos y lo pensaste 10 minutos con tu madre, ahí. Pues la verdad que lo pensé solo porque me puse a pensar cómo llevaría a cabo esa venganza y recordé rápidamente lo crítico que yo había sido frente a mi propio padre por la violencia que él había generado y las consecuencias que traía para todos. Y decidí justamente no continuar con ese camino porque estaría poniéndome una mochila que yo no estaba dispuesto a cargar. Describe, Juan Pablo Escobar, tu vida de entonces a la fecha en breves frases. ¿Qué hiciste? ¿En qué te convertiste? ¿Qué eres hoy en la vida? Pues te diré que me reinventé como persona, como ser humano, un arquitecto, un diseñador industrial, un padre de familia, un escritor, pacifista y no un bandido ni Pablo Escobar 2.0 como muchos apostaron y esperaron a que yo me convirtiera en esa persona, pero hoy creo que soy una persona que busca inspirar a los jóvenes a través de los testimonios, a través de las evidencias de esta historia, de las lecciones que nos han quedado para que nunca más se repitan historias como esta. Juan Pablo Escobar, vienes a presentar a México este libro, Pablo Escobar Infraganti, lo que mi padre no me contó. ¿Dónde vas a presentarlo? ¿Ya lo presentaste? Cuéntanos los datos para quien quiera ir a verte, si es que es el caso. Y te agradezco, Carmen. Si lo vamos a presentar el día 8 de abril, el sábado, a las 12 del mediodía, en la avenida Reforma 222, la librería Porrúa. Ahí estaremos con mucho gusto firmando los ejemplares y presentando el libro, y también tenemos la posibilidad de responder preguntas del público. Reforma 222 en Porrúa. Así es. El Así día es. ¿El día que dijiste de abril? 8 de abril a las 12 del 8 de abril a las 12. Es que, ¿sabes qué? Ya estamos con problema en la comunicación en esta parte final y no escuché suficientemente bien la fecha. 8 de abril, 12 del día, Reforma 22 en la editorial Porrúa. Exactamente, sí. 222, me faltaba un 2, en Reforma 222, son 3-2. Bueno, pues ahí está. Juan Pablo Escobar, gracias por esta charla nuevamente, gracias por contarnos de este libro, gracias por contarnos de ti, de tu padre, de todo este panorama que te ha tocado vivir, que desde luego nos llega muy de cerca a los mexicanos por obvias razones. Gracias por estar aquí y estamos en contacto. Juan Pablo, un abrazo y buenos días. Un abrazo, Carmen, al contrario, gracias a ti por este tiempo y oportunidad. Al contrario, a ti.